Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la película La Primera Noche de Luis Alberto Restrepo. Vamos a dar una contextualización sobre la misma. El contexto del lugar en la película es el campo colombiano, en donde el campesinado es perseguido por todos los representantes y actores del conflicto armado y con ellos son sometidos a vivir una oleada de violencia donde se desenvuelven sus tradiciones y sus vivencias. Por otro lado, la narrativa se adapta muy bien al clasicismo gracias a la definición clara de un argumento en donde se opta por tener un inicio y un final con precisión. La narrativa es coherente y el desarrollo mismo hace que sus actores permitan transmitir a la audiencia de forma determinante los sucesos, dando un buen manejo de diálogos, sonidos y desenvolver personajes. Por otro lado, los personajes se relacionan contemplando un orden espacial, temporal, cronológico y causal. Por ejemplo, al ser desplazados deben migrar a la ciudad, que esa es la causa, y deben enfrentarse a la primera noche dentro de una indigencia, que es el efecto. A lo largo de la película, el plano que se usa mucho más es el plano medio corto. También, pues, en cuanto a la iluminación, se utiliza el claroscuro, ya que las escenas son dramáticas y esto hace que se enaltezcan mucho más las sombras y se generen mejor definición y contraste de las formas. También logramos evidenciar que en la película predominan los colores oscuros y los colores tierras. En todas las escenas notamos también algo muy característico y es que el indigente tiende a tener un gorro rojo. También nos define y nos representa el color rojo, que es como peligro, que puede ser abuso, que puede ser como una representación de algo malo que tiende a ser llamativo. Y al contrario, Paulina y Toño tienen elementos que no predominan y que los hacen ver vulnerables, como más inocentes. Eh, Podemos decir que la aplicación y la denominación de los colores es muy acertada y favorece mucho a los personajes, a la historia y al montaje, para así generar como mayor tensión o mayor emoción en el público. Algo que hay que reconocer es que el encuadre de toda la película es siempre dándole protagonismo a los personajes. No hay como efectos distractores o hay como objetos que no son necesarios en la narrativa. Todo en cuanto a los encuadres es muy correcto. Algunas escenas pueden utilizar desenfoques para así generar un poco más de tristeza o incertidumbre. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro y es un desenfoque en el momento en el que el habitante de calle le pide a Toño que le diga a Paulina que se acueste con él. En ese momento se generan varios desenfoques. Prácticamente los desenfoques son plano y selectivo, pero el que más se utiliza es el selectivo para enaltecer como las acciones, algunas acciones como el movimiento de las manos, como cuando le ofrece los 50.000 pesos o le dice que tiene 50.000 pesos para acostarse con él. Entonces ese tipo de cosas son muy amigables con la narración y no generan en el espectador un choque en cuanto a la historia, en cuanto a lo que está viendo. En eso pues se puede decir que los desenfoques están muy bien aplicados. En cuanto a la profundidad de campo en la película es muy poca realmente. Esto con un fin realmente y es con mostrar a detalle las acciones, las expresiones de los mismos personajes. Dentro de la composición todo se ve muy equilibrado, hay que decirlo. Y muchas de las cosas, de los elementos en la pantalla generan una estabilidad visual que permite que la película se pueda apreciar correctamente. También la simetría que usan en cuanto a los personajes. A lo largo de la película hay una línea horizonte incluso cuando no hay un paisaje dentro de la imagen.
Generalmente la imagen está dividida por los personajes que juegan ese papel. También otra cosa que se resalta mucho es la ley de la mirada cuando los personajes están teniendo conversaciones. También aplican algo que suele ser muy favorable para la imagen, para el espectador, y es la ley de tercios. Un gran ejemplo de esto es cuando está Paulina afuera de la agencia de viajes y está triste, está conmocionada, está como mal por la situación, y aplican la ley de tercios, primero para darle una mejor visibilidad al personaje y segundo para darnos mucho más aporte del contexto de la situación. Esa imagen inclusive es muy bonita. Otra cosa que se resalta súper bien y que me parece muy agradable en lo personal es el vestuario que aplican. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto que están viviendo los personajes y también en cuanto a la situación que están pasando. Entonces creo que por ese lado también está muy bien adecuado. También hablaremos de sonido. El paisaje sonoro se divide en 3 partes. En el campo con el sonido de los grillos, vacas, ríos, y el segundo en la ciudad con los carros y el ruido de la gente. El tercero con los combates entre los agentes en conflicto. La banda sonora de la película está conformada por melodías empáticas que tienden a ser repetitivas y con altibajos en cuanto a la composición. Cambian en el ritmo y la métrica y en la frecuencia del sonido. Algunas pueden ser más bajas y otras más agudas, pero todas proporcionan la misma intención. En todo el filme se produce únicamente un leitmotiv. Este se reproduce en momentos tensionantes, como cuando los personajes corren, viajan o tienen escenas trágicas. También evidenciamos un cóctel party en 2 momentos. El primero cuando los personajes están en la ciudad y apartan el ruido del ambiente y los diálogos sobresalen sobre lo que los personajes escuchan. El segundo es cuando están en el combate y las balas son mucho más fuertes que los diálogos. Pero el cóctel party permite que podamos escuchar todo lo que los personajes dicen y murmuran. Otro elemento sonoro representado es el foley, que se evidencia en los disparos de algunos elementos naturales, como la fogata del habitante de la calle. En la película se produce un fenómeno que es el ruido blanco y se aprecia con el sonido del río o de las cascadas. Este deja de ser un elemento natural, también un donde ir cuando el habitante de la calle pone música. La música de la película es diegética y extradiegética objetiva y se prioriza el verbocentrismo y el vococentrismo. Por otro lado, se presentan las leyes del clasicismo sonoro de Claudia Gorman. Por mi vieja lucharé hasta el fin, por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. En cuanto al montaje de la película, respeta todas las reglas del montaje clásico. E inclusive el método que más emplea es el flashback. Toda la película es prácticamente un flashback, en donde nos muestran el contexto y todas las situaciones previas de los personajes antes de haber vivido esa primera noche en la ciudad, en donde comparamos mucho el costumbrismo pues de la vida rural y cómo estos campesinos llegan a la urbe por el conflicto armado. Entonces todo juega en cuanto a un flashback. Otro elemento pues del montaje es una elipsis, que pues utilizan varias elipsis, pero la que está más representada y que fue la que creo que es más obvia es cuando Toño piensa irse al ejército y le dice a toda su familia que se va a ir al ejército y empieza a despedirse y todo el cuento, y llega un momento en el que él ya dice que se va a ir y no nos muestran todo el proceso que tuvo que hacer para entrar al ejército. No nos muestran como todo el reclutamiento, cuando llegó a la base militar, sino que ya un poco después nos muestran cuando ya es militar. Entonces ahí hay una elipsis bastante grande. Bueno, en cuanto a las transiciones, en su mayoría son cortes en seco. Pasan de una escena a otra sin ningún tipo de recurso transicional. Simplemente dan saltos en las imágenes y
se generan los cambios, pero únicamente por los diálogos y las miradas de los personajes. En cuanto a los enlaces, se puede ver en este ejemplo específicamente un enlace que es dinámico, en donde la continuidad la establece un mismo movimiento que lo genera la cámara y se denomina en un fondo negro que conecta con la siguiente imagen. Ese sería como el ejemplo más claro de un enlace. Bueno, para culminar, solo invitarlos a que se la vean. Es una película que relata una realidad colombiana que es dura, es densa y es una película que es muy fácil de ver. Realmente entender su mensaje realmente es fácil. Tiene elementos que ayudan mucho a la narrativa, tiene una muy buena historia, muy buena narrativa y tiene elementos muy buenos en cuanto a la cinematografía. Hay mucho que resaltar de esta película y ojalá se la vean. ¿Yo qué tengo que hacer para que usted me dé esa plata? Ah, eso está re fácil. Usted se comporta un ratico conmigo y la verdad es que a mí nunca me ha dado calor un angelito tan lindo como usted.